Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fabricio Ibrahim Pérez Martínez. Hoy vengo a presentarles lo que es mi trabajo de investigación titulado Percepciones del impacto de las redes sociales en la creatividad de proyectos audiovisuales desde estudiantes de comunicación audiovisual de Lima Metropolitana. A continuación se les presentará lo que es la matriz de consistencia que se irá explicando con el transcurso de esta exposición. Durante los últimos años, estas plataformas, las redes sociales, han transformado significativamente la manera en que se desarrollan los proyectos audiovisuales, proporcionando en un entorno donde la difusión es más accesible y las oportunidades de colaboración han aumentado. Pero, sin embargo, esta transformación también plantea una serie de desafíos y de dudas en cuanto al verdadero efecto que tienen en la creatividad y en la originalidad de sus estudiantes. El problema surge al preguntarse si esta constante exposición a las redes sociales realmente fomenta la creatividad o si por el contrario la limita. Y es por eso que es preciso preguntarse cuáles son las percepciones del impacto de las redes sociales en la creatividad de proyectos audiovisuales desde estudiantes de comunicación audiovisual de Lima Metropolitana. Para este marco teórico, los conceptos claves que estructuran la investigación son las redes sociales, las percepciones, la creatividad y los proyectos audiovisuales. Autores como Randles y Burnap destacan que las redes sociales expanden los límites de la creatividad audiovisual, proporcionando espacios para la experimentación, pero sin embargo también se plantea cómo estas plataformas pueden influir en el tipo de contenido que se produce, priorizando lo que es popular o lo viral, ¿no? Otros autores como Galbraith, Mao y Stoker señalan que la percepción es influenciada por características personales y sociales, lo que significa que cada estudiante puede experimentar el impacto de las redes sociales de manera distinta. Autores como Gabora dicen que la creatividad involucra tanto el pensamiento divergente como el convergente, que ambos son necesarios para el desarrollo de los proyectos audiovisuales. En este sentido, el marco teórico aborda cómo las redes sociales pueden facilitar la expresión creativa, pero también cómo pueden limitar al promover tendencias que reducen la diversidad de ideas. Y por último, Couppart destaca que los proyectos audiovisuales requieren de la integración de múltiples disciplinas creativas. Y el uso de las redes sociales puede facilitar la colaboración entre creadores, pero también puede introducir limitaciones debido a las tendencias y a las expectativas de las audiencias en estas plataformas. Como principales antecedentes hallados durante la investigación tenemos a Pepper y a Adam, que son autores que analizan cómo las redes sociales crean oportunidades para la expresión creativa al permitir que los usuarios participen en la creación de contenido de manera innovadora, y además de que afirman que los creadores pueden gestionar sus redes sociales para maximizar la creatividad. Autores como Litchfield y Bruce también concluyen que las personas creativas tienden a utilizar las redes sociales estratégicamente para potenciar su proceso creativo. Autores como Zamora y Zambrano, que investigan cómo las redes sociales se han convertido en recursos didácticos que fomentan la creatividad en los estudiantes universitarios. Esos estudios son importantes porque no solo aborda cómo estas plataformas han transformado la industria audiovisual, sino que también cómo los estudiantes perciben estos cambios y cómo pueden adaptar su proceso creativo para aprovechar al máximo las redes sociales, sin perder lo que es la originalidad. Aunque diversos estudios abordan el impacto general de las redes sociales en la creatividad, persisten importantes brechas en relación a su efecto específico entre estudiantes de comunicación audiovisual. Existe una necesidad de explorar cómo estos estudiantes que recurren a las plataformas digitales tanto como para inspiración como para difusión de su proyecto equilibran la creatividad con el riesgo de la homogenización debido a la sobreexposición de tendencias globales. De igual manera, aunque se reconoce que el potencial educativo de las redes sociales, existe una falta de estudios aún sobre cómo los estudiantes integran estas herramientas en su aprendizaje práctico. Y de acuerdo a lo señalado, se plantea como objetivo analizar las percepciones del impacto de las redes sociales en la creatividad de proyectos audiovisuales desde estudiantes de comunicación audiovisual de Lima Metropolitana. El paradigma utilizado para esta investigación será construccionista. Este paradigma se centra en cómo las personas
interpretan y dan sentido al mundo que los rodea y cómo esas interpretaciones son moldeadas por sus experiencias y relaciones sociales. Componentes de este paradigma construccionista son el ontológico, en el cual no existe una única verdad absoluta y las realidades varían según las percepciones e interpretaciones de las personas. El otro es el epistemológico, que no busca descubrir una verdad objetiva, sino explorar cómo las personas entienden y construyen su realidad. Y por último, el axiológico, en el cual se aceptan que los valores y las perspectivas del investigador influyen en la interpretación de los datos. Esta investigación adopta un enfoque cualitativo debido a que busca analizar en profundidad un determinado fenómeno de estudio, permitiendo explorar las experiencias subjetivas y perspectivas de los participantes. Y también se utilizará un diseño de análisis sistemático reflexivo, el cual busca identificar temas en los datos y reflexionar críticamente sobre ellos, considerando la influencia del investigador. Para esta investigación se participarán de 12 estudiantes de la carrera de Comunicación Audiovisual en Lima Metropolitana. Se utilizará como criterio de muestreo el muestreo intencional debido a la proximidad de accesibilidad de los participantes, lo que facilitará el acceso a ellos y optimiza los recursos disponibles. Esto está señalado por Robinson y se considerará como criterio de inclusión a estudiantes, tanto hombres como mujeres, de 20 a 25 años, debido a que los estudiantes dentro de este rango de edad probablemente ya hayan participado en proyectos audiovisuales, y ya sean académicos independientes o incluso profesionales, donde ya hayan tenido un rol en el puesto de producción, edición, dirección, y además cursen la carrera de Comunicación Audiovisual de universidades privadas, desde el 8º hasta el 10º ciclo, debido a que estos ciclos universitarios se encuentran con más experiencia en proyectos audiovisuales. Y por otro lado, los criterios de exclusión es que los participantes hayan repetido algún ciclo de la universidad. Como técnica de recolección de información, se está utilizando la entrevista semiestructurada. Para la construcción de la guía de entrevistas se partirá de los aportes teóricos de Pepper y Dan sobre las redes sociales, la creatividad, y así como Lubart sobre la creatividad divergente y convergente. A partir de esto se va a definir los siguientes tópicos, que son la influencia de las redes sociales en el proceso creativo, la creatividad divergente y convergente, la diversidad de ideas versus la homogenización, la sobreexposición y creatividad, y la identidad creativa y la autenticidad. El instrumento ha sido validado por un panel de jueces expertos para asegurar su precisión y la relevancia de esta, además de que esta presente investigación sigue los principios éticos establecidos en el Código de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se consideró una confidencialidad donde se va a resguardar la privacidad de los datos proporcionados por los entrevistados, y también se va a aplicar el criterio anónimo solicitando nombres ficticios a todos los participantes. Y como aspecto de calidad se están utilizando criterios como la transferibilidad, que se documentará de una forma exhaustiva del contexto en el que se realiza el estudio, y la metodología empleada, incluyendo cada detalle que pueda ser relevante para otros investigadores. Asimismo, también se está considerando la credibilidad para la autenticidad de los datos, y se van a transcribir las entrevistas de forma literal, manteniendo fielmente los datos y las entrevistas de forma literal, manteniendo las palabras, expresiones que cada uno de los participantes, y finalmente la auditabilidad, que se implementará en un sistema de registro detallado en cada fase del proceso de investigación, incluyendo los pasos de recolección, de análisis y presentación de datos. En la presente investigación se realizó un análisis temático reflexivo siguiendo el marco propuesto por Brown y Clark, aplicando las 6 fases del proceso de análisis temático. 1. La familiarización profunda con los datos mediante la lectura detallada y anotación de observaciones iniciales. La segunda, en la fase de codificación, que se generaron códigos entendidos con etiquetas concisas que destacan las características o fragmentos importantes de los datos y agrupándolos en patrones de significado, esto señalado por Saldaña, y posteriormente se identificaron temas definidos como agrupaciones de códigos
relacionados que capturan aspectos significativos del fenómeno de estudio y que permiten organizar las ideas principales de manera coherente. Cuarto, son los temas que se van a revisar y se ajustarán para asegurar la narrativa coherente y fiel al contenido de los datos. Quinto, en la fase de definición de temas, se delimitó claramente asignado un nombre informativo que capturan su esencia y finalmente la elaboración de los resultados se integrarán de las narrativas temáticas y los extractos de los datos relevantes contextualizando con la literatura existente y proporcionando una interpretación significativa de los patrones identificados.